Hola, hola, te comparto el tutorial del top Salomón. Está tejido en técnica crochet, tiene la espalda descubierta, le agregué unos flecos decorativos, podés usarlo sin flecos también. En este caso lo hice con hilo de algodón semigrueso, puedes usar cualquier hilo que te guste. La aguja que usé en esta ocasión es la número 4, es bastante gruesita. Voy a hacer una cadena de inicio. La medida va a corresponder para una taza entre 85 y 95 de medida de busto. Podés hacerla más grande cambiando las medidas. En total hago 16 cadenas y 2 cadenas al aire que van a corresponder a mi primer punto de esta hilera. Voy a hacer lazada y voy a contar desde la aguja 5 puntos, pico, hago lazada y formo la media vareta que va a corresponder a mi segundo punto de esta hilera, porque las cadenas que hice de subida van a corresponder a mi primer punto. Voy a seguir tejiendo medias varetas hasta finalizar la hilera y en total me van a quedar 16 puntos contando las 2 cadenas que hice para darle altura a mi hilera. Pico y tejo mi última media vareta, corroboro que me queden 16 puntos en mi hilera, hago 2 cadenas de subida y giro el tejido. Hago lazada y pico en el anteúltimo punto de mi hilera anterior para formar mi segundo punto de esta hilera. Hay que corroborar en cada hilera que te queden siempre 16 media vareta, 16 puntos en total. Finalizo mi segunda hilera, corroboro que queden 16 puntos y repito, subo con 2 cadenas y giro el tejido para continuar tejiendo hileras de media vareta. En total, en este caso, hice 8 hileras, mido y queda aproximadamente un cuadrado de 6 centímetros y medio. Subo con 2 cadenas, giro el tejido nuevamente y voy a hacer una hilera más que correspondería a la novena hilera, pero al llegar a la esquina, al finalizar la hilera, voy a hacer 3 medias varetas en un mismo punto. Pico y hago mi último punto media vareta de esta hilera y repito en el mismo punto, hago 2 aumentos. En total hago 3 media varetas en el mismo punto, quedarían 18 media varetas en esta hilera. Voy a continuar tejiendo en el lateral del cuadrado. Me tienen que quedar en total 30 media varetas en todo el contorno. Para que me quede esa cantidad de puntos, lo que hice fue picar y hacer una media vareta en el borde de la hilera y en la siguiente hilera hago 2 medias varetas y voy intercalando una media vareta en una hilera, 2 media varetas en la siguiente hilera. Así en total me tienen que quedar alrededor de todo el cuadrado 30 media vareta. Hago la última media vareta, cuento que haya 30,
y voy a subir con 2 cadenas, girar el tejido y continúo tejiendo media varetas en el contorno hasta llegar a los aumentos que hice en la hilera anterior. Cuando llegue al aumento de la hilera anterior, voy a picar y voy a tejer 2 media varetas juntas para aumentar también en esta hilera. Justamente en la media vareta que quedó en el centro de las 3 que hicimos en la hilera anterior, voy a picar y voy a hacer 2 media varetas juntas. Corroboro que no me haya saltado ningún punto y sigo tejiendo media varetas hasta finalizar la hilera. Voy a repetir, volver a hacer 2 cadenas al aire, girar el tejido y continuar tejiendo media varetas, y en el aumento de la hilera anterior voy a volver a hacer un aumento. Esto lo hago hasta llegar a la medida deseada. De esta manera le vamos dando forma a la copa del corpiño. Queda como un rectángulo. Otra vez 2 cadenas al aire, giro el tejido y continúo tejiendo media varetas hasta llegar al aumento de la hilera anterior, donde voy a volver a picar y hacer 2 media varetas juntas. Llego al aumento de la hilera anterior y también hago 2 media varetas juntas. Y así se va haciendo cada vez más grande la taza. En mi última hilera tejo en total 37 media varetas. Esto va a variar según el hilo que uses, el grosor que tenga y la aguja también. En total tejo 8 hileras en el contorno de la taza. Me quedo de la siguiente medida: de alto 16 centímetros y de ancho 19 centímetros. Recordá que esta medida es para un busto de 85 a 95. Vos, para hacer la
más chica o más grande, tenés que variar la medida. Voy a retomar el tejido y voy a hacer cadenas al aire que van a corresponder a la tirita que va a permitir que se ate el top en la espalda. En este caso voy a hacer en total 110 cadenas. Vos podés hacer más cantidad, menos cantidad. En este caso esa medida corresponde a 65 centímetros de largo. Bueno, acá terminé mis 110 cadenas. Te voy a mostrar con el centímetro que me queda esa medida de 65 centímetros. Es un aproximado, puedes hacerla más larga o más corta. Corto el hilo y voy a hacer otra taza de la misma forma. Una vez que tenga mis dos tazas, cuando llegue a mi cadenita número 110, voy a hacer una cadena al aire y voy a hacer mi primer medio punto y voy a continuar tejiendo medio punto. Puedes hacer media vareta o también punto vareta para hacerla más ancho. A mí me gusta que quede finita. Voy a hacer lazada y punto abanico. Voy a saltar una hilera de base, tejer 5 varetas en el mismo punto para formar mi punto abanico. Luego voy a saltar una hilera de base, pico, hago medio punto, vuelvo a hacer lazada, salto una hilera de base y otra vez 5 punto varetas en el mismo punto para formar mi punto abanico. Así hasta finalizar este lateral. Ya casi llego al vértice, que es donde voy a hacer la tirita para atar en el cuello. En este caso, por esta medida, me quedaron en total 4 abanicos en el lateral. Voy a picar y hacer medio punto en el vértice y voy a hacer cadenas al aire para formar mi tirita para atar en el cuello. En este caso yo hice 130 cadenas. Recuerda que podés variar, hacerla más larga, más corta.
Cuando llego al total de cadenas elegidas, voy a empezar a hacer medio punto en toda la cadena. Cuando voy llegando a la taza nuevamente, en el mismo punto de donde salió la tirita, voy a picar y voy a hacer un medio punto. En este costado también voy a hacer punto abanico. Voy a hacer lazada, saltar un punto de base y en el siguiente tejer mis 5 varetas juntas para formar mi punto abanico. Luego voy a saltar 3 puntos de base y hacer un medio punto. Vuelvo a hacer lazada, salto otra vez 3 puntos de base, en el tercero voy a picar y voy a volver a hacer mi punto abanico, así hasta finalizar el contorno de la taza. En la parte donde hicimos las hileras para continuar haciendo el contorno de la base de la taza, una vez que hago mi tercer abanico, voy a picar en la primera hilera, hacer mi medio punto, hago lazada y para hacer el abanico voy a saltar una hilera de base y picar en la siguiente. En esa voy a hacer mi punto abanico conformado por 5 varetas. Luego voy a saltarme una hilera de base y en la siguiente hago medio punto. Y así hasta finalizar la hilera. En total me van a quedar en este lateral 5 puntos abanicos. Una vez que llego al borde, pico, hago medio punto. Así queda hecho. Ahora voy a unir esta taza con la otra. Voy a picar en el vértice de lo que sería el contorno del busto y voy a hacer un medio punto y me quedan las dos tazas unidas y voy a hacer los puntos abanico, en total 5 en este lateral, tejiéndolos tal cual lo hicimos en la otra taza, saltando en esta parte una hilera de por medio entre abanico y medio punto hasta llegar al vértice del triángulo donde vamos a hacer otra vez la tirita para atar en el cuello. Llego al vértice del triángulo
hago medio punto, corroboro que esté la cantidad exacta de puntos abanico, quedó unida la taza y ahora voy a hacer la tirita para el cuello. Yo había hecho 130 cadenas en la otra taza, así que acá voy a repetir. Voy a hacer 130 cadenas al aire para luego hacer todo el contorno con medio punto. Terminado el corpiño, voy a retomar el tejido. Voy a picar en la parte de abajo del corpiño para tejer el torso. Pico en la que sería la primer media vareta que queda en la taza. Voy a hacer un medio punto y la lazada que me quede en la aguja la voy a estirar un poquito, voy a volver a tomar lazada y dentro del bucle voy a hacer un medio punto. Otra vez, la misma lazada que estaba en la aguja la estiro un poquito y vuelvo a formar un medio punto. Me salto 4 cadenas de base, pico y hago un medio punto. Lazada, vuelvo a tomar lazada y hago un medio punto. Otra vez lazada y un medio punto. Salto 4 cadenas de base y tejo un medio punto. Ese es el punto nudo de Salomón. En algunos lugares lo llaman espuma de mar. Continúo toda la taza lo mismo y cuando llego al borde, al medio de las dos tazas, voy a picar y hacer un medio punto. Por la cantidad de puntos que hice en la taza, en total me van a quedar 9 arquitos para cada taza. Un total de 18 arcos en todo el contorno del top. Voy a continuar tejiendo el punto nudo de Salomón hasta finalizar la hilera. Así finalizo mi primera hilera. Voy a girar el tejido y voy a empezar con las disminuciones para formar el torso en B de mi top. Voy a deslizarme con punto nano o punto raso hasta la mitad o hasta el medio punto de la hilera, del arco de la hilera anterior. Voy a tejer un medio punto y voy a comenzar a hacer mi punto nudo de Salomón. Voy a picar en la mitad del arco del punto nudo de Salomón de la hilera anterior, justamente en el medio punto que habíamos hecho. Y así voy a continuar toda la hilera. Importante tratar de hacer la lazada de la misma medida o lo más parecida posible entre arco y arco. Vamos llegando al final de esta segunda hilera y hay que disminuir también en el costado. Así que voy a hacer mi nudo de Salomón y voy a picar por última vez en esta hilera en el medio punto, o sea, en la mitad del arco, del último arco de mi hilera anterior, para que quede la disminución de ese lateral también. Voy a girar el tejido para hacer mi tercera hilera y voy a hacer punto enano para trasladarme a la mitad del arco de la hilera anterior. Hago medio punto y comienzo a tejer mi punto nudo de Salomón. Voy a picar en el medio punto de la hilera anterior y así se va formando la disminución para que quede el torso en pico o en B. Continúo con disminuciones en todas las hileras hasta que en la última hilera me va a quedar formado un solo arco. Una vez que finalizo el último arco, voy a cortar el hilo, que en este caso yo lo dejé largo para luego usarlo también como fleco. Recuerden que vamos a agregarle flecos a este topcito. Ahí corto el hilo y de esta forma finalizo el top. Hice flecos de 3 hebras en total y los puse de forma intercalada.
saltándome algunos arcos. Puedes ponerle más cantidad o menos cantidad, más cortos o más largos. Espero que te haya gustado este tutorial.